Ya, lo estoy grabando, creo. ¿Quieren que repita eso? No, ¿verdad? No. Ok, entonces tenemos esos dos conceptos importantísimos de este experimento que hizo Luis Pasteur. La atenuación de microorganismos y la inmunización, o también llamada vacunación. Como les había comentado, el, los alumnos de Luis Pasteur, Emil Rux y Yersin, trabajaron también con el carbunco, que es Bacillus anthracis, y algunas otras bacterias como Corynebacterium diphtheria. En el experimento que hicieron con anthrax, pues algunos animales sobrevivieron y algunos no. Pero finalmente tuvieron éxito y descubrieron otras cosas más importantes, muy, muy importantes. Entonces, uno de los primeros descubrimientos de estos dos señores es que las bacterias pueden tener mecanismos de patogenicidad como toxinas o esporas. Mientras que más o menos en el mismo año, imagínense, 1888 y esos señores 1890, se encuentra Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato. Y ellos también estaban trabajando con Corynebacterium diphtheria y además con tétanos. Todas estas bacterias secretan algo. Ahorita nosotros ya lo sabemos, ya llevaron clase de bacteriología y saben perfectamente los mecanismos de patogenicidad de estas bacterias, pero en ese entonces no se sabía. Entonces, a la par estaban trabajando los alumnos de la escuela de Luis Pasteur, Emil Rux y Alexander Yersin, y los alumnos de la escuela de Roberto Koch, Emil von Behring y Shibasaburo Kitasato. Entonces, aquí le pongo así de, ¿nosotros dónde quedamos? Pues porque los más reconocidos son estos dos personajes y de hecho a Kitasato casi nadie lo reconoce, él no ganó ningún premio, no fue reconocido por nada, a diferencia de Behring, ¿no? Que a él sí lo reconocieron, le dieron un premio Nobel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Es el conjunto de estas cuatro personas, pues experimentos muy similares y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Lo mismo, si tenemos un cultivo fresco de Corynebacterium diphtheria, lo inoculamos a un cobayo, ¿cuál es el resultado? Que va a morir, pobrecito cobayo. Si tenemos un cultivo atenuado, se lo inoculamos a un cobayo, que era lo que esperábamos, que sobreviviera, pero en este caso no sobrevivió, se murió este cobayo también. Entonces repitieron esto muchísimas veces y dijeron, híjole, ¿qué pasa? ¿Por qué ya no nos está saliendo los mismos resultados que en los experimentos previos? Entonces, lo que se dieron cuenta es que pasando por unos filtros, centrifugando, vieron que el cultivo de Corynebacterium diphtheria se divide en dos fases. Una fase donde están todas las bacterias, que es este botoncito celular, este sedimento, y una fase que a lo largo del tiempo se vuelve un poquito turbia. Entonces, ellos lo que pensaron es que tal vez estas bacterias estaban secretando algo y, y que pues tal vez eso podría ser algo que podría resolverles el por qué se estaban muriendo estos cobayos. Entonces, lo que hicieron primero fue inocular con la bacteria, aquí está al revés, ahorita les voy a decir, inoculan con la bacteria solita a este cobayo y sobrevive. En realidad es esta carita. Se enferma, pero sobrevive. Mientras que si inoculan con el sobrenadante, con lo que contiene todos los productos que secretó la bacteria, este cobayito se muere. Aquí están al revés. Ajá. Luego se las cambio. Pero esto a qué nos llevaba? Entonces empezaron a describir que en el sobrenadante del cultivo de estas bacterias había algo dañino. Entonces lo que hicieron posteriormente es, si inoculan a este cobayo con tanto un cultivo fresco o atenuado, se va a morir, como ya lo habíamos visto. Y lo que van a hacer es sacar la sangre de este cobayo
separan los componentes celulares del suero y este suero se lo inoculan a un nuevo cobayo. ¿Por qué hicieron este primer experimento? Porque ellos pensaron que la bacteria se empezaba a dividir aquí en la sangre y que cuando ellos inocularan a este cobayo con los componentes de la sangre, también se iba a enfermar. Pero resultó que no se enfermó. Como les digo, la ciencia es así, reutilizar cosas. Este mismo cobayo lo inocularon con un cultivo fresco de Corynebacterium diphtheria. ¿Y cuál fue el resultado? Que sobrevivió. Estuvo muy feliz este cobayo. Lo que nos quiere decir todo este experimento es que si nosotros sacamos el suero de un animal que está enfermo, va a tener componentes que le protegen a otro animal, si se lo transfieren, contra la infección. Entonces, lo que protege ante una enfermedad es algo que está en el suero. Ajá. Aquí es protegida, no protegida. Ajá, perdón mi dislexia. Este experimento es sumamente importante y es por eso que se le llama la escuela de la respuesta inmune humoral, porque los humores, principalmente el suero, tienen algo que protege. Gracias a este señor, Paul Ehrlich, que ya lo habíamos visto, unos años después decide que eso que está en el suero que protege se llama anticorper, que en español se traduce como anticuerpo. ¿Ante qué cuerpo? Pues ante un cuerpo extraño, una bacteria. Ajá. Gracias a él se le puso este nombre a los anticuerpos. Y gracias a eso hizo una teoría de cómo se generaban los anticuerpos en la sangre. Es la teoría instructiva. No está mal, no fue completamente cierta su teoría, pero pues era 1900, no tenía todavía ni idea de cómo era una proteína, nada de eso, ¿no? Todavía no se hacían cristalografías de proteínas, no podía identificarlas. Pero lo que este señor era un visionario y pues pudo decir que ahí en la sangre, precisamente en el suero, hay anticuerpos, ¿ok? ¿Dudas de esto? ¿Qué pasó? Doctora, yo tengo una duda. Ajá, Entonces, ¿inocularon el suero de la sangre del que se murió? exacto. Ok, Ajá, gracias. entonces, se muere, ¿no? No importa si el cultivo está fresco o atenuado. Aquí ya combinaron todo, tanto el sobrenadante como las bacterias. Este que se muere, le sacan la sangre y se lo ponen a otro cobayo. Lo que esperaban era que se enfermara también, porque decían que la corinebacteria se iba a replicar en sangre. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no, que sobrevivió. Y para reutilizar a ese cobayo, lo inoculan con un cultivo fresco y sobrevive. Entonces, de ahí sacan esa conclusión, que lo que protege está en el suero. A este tipo de transferencia, a esta inoculación, se le denomina inmunidad pasiva. ¿Por qué? Pues porque se le están transfiriendo componentes del suero, en este caso anticuerpos, pasivamente. Este animal no los está formando, solamente se le está pasando de un animal que ya estaba produciendo anticuerpos a otro. ¿Ok? Bueno, Sí, entonces, gracias. ok. ¿Alguna otra preguntilla? ¿No? Ok. Bueno, esto, vean, en realidad todos estos descubrimientos ocurren en una época muy corta, a finales de los 1800, principios de los 1900, y está este señor, Richard Pfeiffer, que lo que dice es, pues vamos a ver cómo es que estos componentes del suero tienen su efecto sobre las bacterias. Y él sencillamente saca el suero de los animales, así, solito. Ajá. No importa si están inmunizados o no. Y el suero lo pone en contacto con las bacterias. ¿Y qué es lo que ve? Que hay bacteriolisis, que el suero por sí solo tiene la capacidad de matar a las bacterias, pero en un tiempo corto. Ajá. Entonces, los primeros experimentos que hizo fue calentar el suero y veía que ya no hay bacteriolisis. Entonces dice, bueno,
lo más probable es que esa cosa que está protegiendo era termolábil y es por eso que no, ya no está protegiendo, ¿no? Pero posteriormente este señor, Jules Bordet, lo que trata de explicar es cómo es que hay varios componentes en el suero, que no nada más son los anticuerpos. Y entonces retoma los experimentos, vean, es el mismo año, pero retoma los experimentos de Richard Pfeiffer y calienta el suero. Este señor lo que hace son los mismos experimentos, transferir a un animal inmunizado, sacarle sangre y también poner en contacto con las bacterias. Entonces, ve que los animales siguen inmunizados, es decir, siguen protegidos. Pero cuando pone el suero en una placa de cultivo con estas bacterias, ve que efectivamente si calienta el suero, ya no hay bacteriolisis. Entonces, él lo que describe es que en el suero hay varios componentes, los que ya describieron Kitasato, Behring, Yersin y Rux, que son los anticuerpos, y que además hay otra cosa que complementa a los anticuerpos para que haya la muerte de las bacterias. ¿Qué es esa cosa que complementa a los anticuerpos? Es un componente termolábil que ayuda a la muerte de las bacterias. Y es lo que conocemos actualmente como el sistema de complemento. Lo vamos a ver más adelante. Y además, en este mismo tiempo, Paul Ehrlich, además de demostrar y de decir esto de los anticuerpos, dice que el sistema inmune no nada más actúa contra las bacterias, sino también contra un tejido dañado. Y propone esta teoría, la de vigilancia inmune. Les digo que este señor era un visionario, debería ser también considerado padre de la inmunología, porque hasta aquí, ¿qué ha hecho? Describe a los leucocitos en sangre, a los mastocitos en tejido, le da el nombre de anticuerpos y además está diciendo que el sistema inmune no nada más protege contra bacterias, sino contra el tejido dañado. Y esto de la vigilancia inmune, en realidad hasta 1994 se empieza a describir, en donde se dice que una célula propia identifica a lo propio, pero si hay alguna cosa rara, entonces lo identifica como no propio a través de unas moléculas que se llaman moléculas del MHC o moléculas del complejo principal de histocompatibilidad. Y que esto tiene que ver con los trasplantes. Vean ustedes, 94 años después era lo que trataba de explicar Paul Ehrlich. Y aquí ya nada más les pongo la imagen de esta conejita de Playboy llamada Polly Matzinger, que es quien describe toda esta teoría, ¿no? De identificar lo propio de lo extraño. Polly Matzinger, como les decía, era una conejita de Playboy que pues decidió dejar ese camino para dedicarse a la ciencia. Y pues fue la que describió esta teoría, ¿no? Yo les pongo aquí una imagen que dice horror autotóxicos, porque cuando una célula está enferma, cuando una célula es cancerosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Reconocerla como extraña, ¿no? Por todos estos seguramente en algún momento fueron normales y después se convirtieron en extraños. Un licántropo, un vampiro, este señor del resplandor y bueno, zombies, todos esos, ¿no? Luego tenemos que, bueno, eso es como breviario cultural hasta 1994. Pero siguiendo en finales de los 1800, principios de los 900, tenemos más descubrimientos. Está Karl Landsteiner, que lo que hace es descubrir que hay diferentes grupos sanguíneos. En 1901 había muchas guerras. De hecho, era como que se estaba ahí cocinando la Primera Guerra Mundial y él fue un médico que trataba de rescatar a las personas que sufrían heridas muy graves. En esa época, pues todavía no había las armas que conocemos ahora, y muchas de sus armas tenían bayonetas, lo cual hacía pues bastante daño en el tejido en donde se enterraba esa bayoneta.
¿Y qué pasaba con estos soldados? Pues se morían desangrados, ¿no? Lo que trata de hacer Karl Landsteiner es, pues, transfundir sangre de un soldado hacia aquellos que están dañados. Pero muchas veces estos soldados sobrevivían y la mayoría se morían. ¿Y qué decían? Pues se murió por el daño, ¿no? Se murió porque la herida estaba muy fea. Así era la explicación. Pero este señor le echó mucho coco y vio y clasificó a las personas que sobrevivían y a las personas que no sobrevivían. Y pudo identificar que hay grupos sanguíneos, el sistema que conocemos ahora, el sistema de ABO. Lo hizo de manera muy burda, no dijo qué característica exactamente hay, pero dijo, hay personas que son compatibles y otras que no son compatibles. Luego, también tenemos a otros personajes como Riquet y Portier que acuñen el término anafilaxia. Como ya les decía, en estas épocas estaba en auge todavía pues todos los experimentos de Luis Pasteur y la vacunación. Estos señores eran dos científicos que estaban a la orden de los príncipes de Mónaco. Entonces los príncipes de Mónaco, pues ya saben, como personas exquisitas, le preguntaban a Riquet y a Portier pues todas las cosas que en la ciencia pasaban actualmente y ellos pues iban y les decían. Dentro de esos chismes que les decían, pues les comentaban lo de Luis Pasteur. Y los príncipes de Mónaco dijeron, oye, ¿y si a nosotros nos inmunizas contra la toxina, bueno, contra el veneno de la medusa? Porque a ellos pues les molestaba, se iban a bañar y las medusas les picaban y les salían ronchas. Entonces, ¿cómo es que a un príncipe le va a salir eso, no? No, no es lógico. Somos de la realeza, no podemos estar feos, siempre tenemos que estar bonitos. Entonces les pidieron que si no podían hacer lo mismo que Luis Pasteur estaba haciendo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se inmunicen contra esta toxina para que después ya no les haga daño, como pasaba con los microorganismos. Entonces, así estaban los príncipes de Mónaco, vean, hasta aquí está su coronita, y quedaban como este pepinillo todo lleno de ronchas. Entonces, lo que hacen Riquet y Portier es básicamente el mismo experimento que Luis Pasteur. Tienen a una medusa, hacen un macerado, inmunizan la primera ocasión a este perrito que se llama Neptuno. ¿Y qué pasa con este perrito? Hasta aquí no hay problema. Se esperan unos días y vuelven a hacer el macerado. Y ¿qué es lo que esperaban? Que hacían el macerado, hacían el reto y ya no iban a salirle ronchas a este perrito. Sin embargo, lo que pasó es que hicieron la reinmunización, o también llamado reto, y el perrito se murió. Ajá. No lo hicieron una vez, lo hicieron varias veces. ¿Y qué sucede? Que ven que hay una respuesta anafiláctica, una respuesta antiprotectora. Ustedes saben que profilaxis es en pro de la prevención y entonces ana significa lo contrario, es antiprotector. Por eso se llama anafilaxia. ¿Y en qué consiste un choque anafiláctico? Pues puede ser leve, solamente la aparición de ronchas, edema, o puede ser muy grave, edema en las vías respiratorias, constricción del músculo liso y pues falla cardíaca y respiratoria. Un año después, Artus lo que dice es que el choque anafiláctico pertenece a un grupo de inmunopatologías, cuando el sistema inmune está fallando y está en contra de nosotros. Y a eso les denomina hipersensibilidades. Ajá. Hipersensibilidades, y dentro de estas está la anafilaxia. De hecho, es dentro de hipersensibilidad tipo 1. Y bueno, después de esto, pasaron unos años después, y están estos dos señores, Albert Calmet y Camille Guérin, que lo que hacen es atenuar durante muchísimo tiempo. La verdad no me quiero aventurar a decirles cuánto tiempo, pero no me crean, creo que fueron más de 10 años de atenuar y atenuar y atenuar la cepa de Mycobacterium bovis.
Y esta cepa atenuada, pues ya no causaba enfermedad. Y actualmente esta cepa se utiliza en la vacuna de BCG. Ajá. Todos ustedes tienen una marca en su brazo, véansela o siéntansela, ¿sí? En su brazo derecho. Sí. Esa marca resulta que es el resultado de la inoculación contra BCG, que los protegió de niños contra la tuberculosis miliar. Entonces aquí les pongo, todos se vacunan y tú también lo harás así como eso, porque si no tienen esa vacuna, tendrían que ponérsela, porque es uno de los esquemas centrales en los humanos de vacunación. Eso sí se tienen que poner, es obligatoria. Y actualmente se utiliza. Ajá. 100 años después, casi 100 años después, esta vacuna se sigue utilizando. Y luego, otros 20, 30 años después, estamos viendo a Burnet, que es uno también de las personas así iluminadas de la inmunología, porque lo que propone es la teoría de generación de anticuerpos a través de la teoría de expansión clonal, que vamos a ver mucho más adelante, y resulta que solamente pensando que así era, resultó que efectivamente, años después, experimentalmente, descubrieron que lo que él pensó y que propuso como teoría era una realidad, era verdad. Entonces ese señor, les digo, es uno de los iluminados y explica cómo es que se generan los anticuerpos a través de la teoría de expansión clonal. Y también tenemos a este señor, Peter Medawar, que en 1953, pues describe, gracias a los trabajos de Landsteiner, pues el mecanismo de tolerancia a los trasplantes. Y él hace unos experimentos muy interesantes que implican, si yo tengo un ratón de una cepa, este se llama VALP-C, y le trasplanto un cachito de piel a otro ratón de una cepa que se llama C57, ¿qué va a pasar? Va a haber rechazo. Si ustedes en este momento le quisieran trasplantar un pedazo de piel a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, ¿qué va a pasar? Lo van a rechazar la mayoría de las veces. Y lo mismo, si tenemos a la cepa C57, le quitamos un cachito de piel y se lo trasplantamos a este ratoncito de la cepa VALP-C, lo mismo, va a haber un rechazo. Si su papá, su mamá, su hermano, su primo les donan un cachito de piel, va a suceder el rechazo. Pero, ¿qué pasa si se lo trasplantamos a animales pequeños, animales que son fetos o animales que tienen un día de nacidos? Entonces, de este ratoncito blanco, se lo trasplantamos a un recién nacido de ratoncito negro. ¿Y qué va a pasar? Lo va a aceptar. Y este ratoncito negro va a crecer y va a llegar a la vida adulta y pareciera que no le sucedió nada. Entonces, para saber si realmente aceptó a ese trasplante, lo que hacemos es, este ratoncito blanco ya en la vida adulta, le quitamos un cachito de piel y se lo pasamos a este ratoncito negro ya adulto. ¿Y qué va a suceder? Lo aceptó. Lo mismo pasa. Si tenemos un ratoncito negro, le quitamos cacho de piel y se lo ponemos al recién nacido de ratón blanco, va a crecer sin ningún problema, sin rechazar el tejido. Y cuando sea grande este ratoncito blanco, si recibe un pedazo de piel del ratoncito negro, lo va a aceptar normalmente. A este fenómeno se le denomina tolerancia. ¿Por qué? Porque está tolerando este tejido, lo está reconociendo como propio. Esto tiene muchísima relevancia porque la tolerancia se genera en la vida fetal y en los primeros días de vida. ¿Qué pasaría si en lugar de tener un tejido, tuviéramos una bacteria en la placenta o una bacteria que esté infectando en los primeros días de vida? Pues vamos a generar tolerancia y ese animal nunca va a reconocer como extraño a la bacteria. Eso es algo que pasa con diarrea viral bovina y con brucela, en donde si el animal se infecta en la vida placentaria
o se infecta en sus primeros días de vida, lo va a reconocer como propio, reconoce como propia la brucela, al virus de diarrea viral bovina, crece como si nada, y cuando está en la vida adulta, se infecta con brucela o se infecta con virus de diarrea viral bovina y el animal sigue como si nada. Su sistema inmune no lo reconoce como raro. Claro que se va a enfermar. ¿Por qué? Pues estos microorganismos causan efectos deleterios. Pero ese animal, cuando ustedes le hacen la serología, nunca va a tener anticuerpos hacia brucela o hacia el virus de diarrea viral bovina. Entonces dicen ustedes, pues no me dio positivo, entonces seguramente no está enfermo. Y dejan al animal en el hato y es un transmisor hacia todos los demás animales. Entonces, por eso es de gran importancia la tolerancia en la vida fetal. En este caso es tolerancia central, porque va a ocurrir en los órganos linfoides primarios, como el timo y la médula ósea. ¿Dudas? ¿Dudas? No. ¿No? ¿Escuché a alguien ahí que dijo algo? ¿No? Ok, entonces, en realidad, pues todos los descubrimientos en inmunología siguen y siguen y siguen y siguen. Si alguno de ustedes ya vio el primer video que les puse en Classroom, bueno, les puse la liga, pues verá que hay muchísimas revistas que describen experimentos, nuevos descubrimientos de la inmunología, y estos artículos salen pues prácticamente cada mes, salen como 20 artículos por cada una de esas revistas y hay muchísimas. Entonces el conocimiento se sigue generando. Estos en realidad son, digamos que los antecedentes más viejos y unos de los más importantes que existen en el desarrollo de la ciencia de inmunología. Entonces, por eso, digamos que los pusimos para ejemplificar cuáles son los más importantes y que pues prácticamente no deben olvidar: la variolización, lo que hizo Luis Pasteur, lo que hizo Elia Mechnikov, lo que hizo Edward Jenner, lo que hizo Jules Bordet, y yo creo que con ellos nos quedaremos completos con lo que en las bases de cómo se desarrolla la inmunología. Ya más adelante, digamos en la inmunología moderna, pues tenemos esto de los trasplantes, de la tolerancia, que pues lo vamos a ver más adelante en el tema de MHC. Bueno, si no tienen duda, vamos a tomar 5 minutos de descanso y regresamos, ¿ok? Sí, gracias. Sí, Ok, volvemos a las 11:46. La grabación, reanuda la función de compartir. Entonces, pues hasta ahorita pues hemos visto unos ejemplos de la historia de la inmunología, de cómo se ha desarrollado a través de muchísimo tiempo y pues cuáles son los descubrimientos seminales. En general, ustedes han visto que los descubrimientos se fueron mucho más hacia ver que hay anticuerpos, por lo cual, pues digamos que los estudios se fueron hacia la inmunidad adaptativa. Sin embargo, hasta como los 70s, se empieza a ver también la relevancia de la respuesta inmune innata. Y pues ya posteriormente se hará esta clasificación mucho más clara entre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa. Pero un organismo, un animal, en realidad, antes de tener estos mecanismos especializados de la respuesta inmune, tendrá ciertas barreras, digamos, completamente inespecíficas, que lo protegerán ante los agentes externos. Entre estos vamos a tener a los factores físicos, químicos y microbiológicos, a las cuales algunos le dicen inmunidad natural. Yo no le llamaría inmunidad, pero sí les diría barreras, barreras generales, barreras
físicas, químicas y microbiológicas. Dentro de estas, pues la más importante es la barrera epitelial o barreras cutáneas o en realidad de cualquier tejido. Pues lo primero, un microorganismo no puede entrar si tenemos todo cubierto de piel. Si entra a través del tracto respiratorio, por ejemplo, tenemos una barrera de células epiteliales. Si entra igual dentro de vía oral, lo mismo, vamos a tener una barrera epitelial impermeable. No va a ser sencillo que entre así tan fácilmente. Ese es un mecanismo físico. Otro mecanismo físico es el moco. Esto pues puede estar en cualquier superficie mucosa y como tal, sin decir en realidad sus componentes, el moco va a aglutinar por su mucina y elimina rápidamente. Si tenemos en vías respiratorias, pues estornudamos, si es por vías aéreas, bucales, tosemos. Si entró ya hasta tracto gastrointestinal, hacemos diarrea con mucho moco para tratar de eliminarlo. Esto también es una barrera física. Ajá. Otra barrera física son los cilios, en particular pues los cilios respiratorios, que ustedes saben se están moviendo constantemente tratando de sacar partículas grandes. Luego tenemos algunos mecanismos químicos. Entre estos está el ácido gástrico, que se encuentra pues, en el estómago. Si una bacteria llegase ahí, hasta tracto, si fue comida, pasó por esófago, pues se va a encontrar con un bonito estómago lleno de ácido gástrico y pues podrá eliminar a esa bacteria siempre y cuando la carga bacteriana no sea tan elevada y no sea resistente al ácido gástrico. Ese es un mecanismo químico. Otro podrían ser el antagonismo bacteriano, esto, todas las bacterias que tenemos en la microbiota, ya sea microbiota oral, de tracto respiratorio, intestinal, incluso de la piel, esta va a proteger como antagónica, no va a permitir que las bacterias patógenas crezcan y ellas van a ocupar esos nutrientes. Nosotros ya los conocemos, son viejas conocidas todas esas bacterias, todos esos honguitos dentro de la microbiota y ellas prácticamente también nos están protegiendo contra bacterias o algunos otros microorganismos patógenos. Este es un mecanismo microbiológico. Luego tenemos a las lágrimas, que también son un mecanismo físico por el arrastre sencillamente, y otros como la micción, que también será físico. Vamos a tener algún otro que se les ocurra. ¿Alguien por ahí? Y hay un ejemplo. ¿Puede volver a repetirlo? ¿Algún otro mecanismo, ya sea físico, químico o microbiológico, que se les ocurra que pueda existir? ¿El sudor puede ser o no? Exactamente, el sudor puede ser el pH, los cambios de pH de la piel también funcionan como un mecanismo, en este caso, químico. Ajá. El cerumen también puede ser tanto físico como químico. Físico, pues porque aglutina a las bacterias, a los honguitos, y químico, pues por el gran contenido de ácidos grasos que vamos a tener. ¿Algún otro? ¿No? ¿Algún otro? Pues no. Ok. Entonces, pues aquí tenemos algunos ejemplos en donde pudieran estar fallando. Este animalito es un bonito Shar-Pei, véanlo ahí, pero su barrera cutánea tiene un problema. Está continua, pero tiene muchos pliegues en donde se puede acumular grasa, humedad y tienen problemas de honguitos. Entonces, también pueden estar fallando los mecanismos de protección innatos, digamos. Otro, pues si no tenemos pelo, en el caso de los xoloscuintles, pues no habrá un mecanismo de arrastre. Entonces, también pueden estar ahí predispuestos.
En el caso de los cerdos, vean cómo tienen la mucosa expuesta, entonces ellos igual son un poco más predisponentes a enfermedades respiratorias, pues justamente por esto, una gran exposición. Pero otros mecanismos que sí funcionan en las vacas, todo su tracto gastrointestinal está lleno de microbiota que evita que la microbiota patógena colonice ahí. Ajá. La micción, en este caso, pues vean este perro hasta donde está orinando, y es la mucosa, saliva, moco, van a funcionar como arrastre. Entonces digamos que esta es una defensa así general. No sé si a alguno de ustedes les gusta algún videojuego así como de tipo Shadow of Colossus o God of War o no me acuerdo, Dark Souls, alguno de esos. Ven que se van formando como skins. Entonces cuando ustedes acaban de iniciar el juego, tienen nada más así como un cuchillito y una túnica así como muy general. Digamos que ese es un mecanismo de respuesta inespecífica. Ajá, son mecanismos físicos, químicos y microbiológicos. Pero conforme van avanzando en el videojuego, se darán cuenta que pues van a mejorar su espada, van a mejorar su vestimenta y su protección. Digamos que esos ya son mecanismos de respuesta inmune innatos. Y si ya tienen así las armas súper especializadas y una armadura capaz de proteger casi contra todo, hablamos de la respuesta inmune adaptativa. ¿Ok? Y bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber si un animal se enferma o no? Si tenemos estos mecanismos que lo protegen, pero también tenemos algunos que estarán afectando a la respuesta inmune innata y adaptativa. Entonces, uno de los factores que modifican a la respuesta inmune incluyen a los factores genéticos, que incluyen a la especie, al sexo, a la temperatura de cada especie, a las razas y a la expresión de diferentes receptores. Entonces, en el caso de la especie, pues tenemos ejemplos muy particulares. Distemper, ¿a qué tipo de animales les va a dar? Distemper canino, pues a los perros. Parvovirus, ¿a qué tipo de animales les va a dar? A los perros, a los gatos, a los cerdos. Arteritis equina, ¿a quién le dará? Pues a los equinos. Brucelosis, prácticamente le puede dar a todas las especies. Scrappy le da solamente a los ovinos. Y el itch, ¿alguien sabe qué es esto? No. Es de los peces, ¿no? Exacto, solo le va a dar a los peces. Entonces, eso es, digamos, dirigido hacia cada especie, ¿no? Estas enfermedades, algunas son especie específica, otras son pantótropas. En el caso del sexo, pues tendremos enfermedades como la piometra, que pues solamente le va a dar a las hembras. La orquitis, que le va a dar solo a los machos. El TBT, tumor venéreo transmisible, le puede dar a ambos, pero ¿en quién va a ser más aparatoso? Pues en los machos, porque le va a dar, las lesiones van a aparecer en el pene, pero también en la hembra, en la vulva, aparecen pues papilomas. Es difícil de manejar el TBT. Y la mastitis, pues ¿a quién le va a dar? Pues principalmente a las hembras y que además estén pues, lactando. Luego tenemos otros dentro de los genéticos como la raza. Entonces aquí está este perrito y qué tipo de enfermedades serán más frecuentes en este tipo de perros. Como el síndrome de los brachiocefálicos. Exactamente. Al ser chatos van a tener muchos problemas de vías respiratorias. Entonces, pues ustedes ya sabrán, si les llega a su clínica, pues un perro braquicefálico, un dococefálico o un mesencefálico, pues a qué serán más predisponentes. Entonces, ¿alguien ha visto esta película? Se llama Isla de Perros. Sí. Sí. Entonces, este es Oracle, ¿no? Y vean su cara de espanto así. No vinieron a la clase, no están poniendo atención. Entonces, muy bien. Y luego tenemos la expresión de diferentes receptores. En este caso, viene en el temario uno de los receptores en las células, en los enterocitos
de los cerdos reconoce muy bien a las proteínas de E. coli, en este caso a un antígeno que se llama K88 y otro que se llama F4. Por lo tanto, este tipo de animales pues serán más susceptibles a estas enfermedades porque expresan este receptor. Otro ejemplo del receptor, y ese es meramente en humanos, es el receptor CD4 en los linfocitos T, que sirve de entrada para el virus del VIH. Lo mismo que otro receptor que se llama CXCR5, que pues gracias a ese entra fácilmente el virus, ¿no? Bueno, y otros factores que modifican a la respuesta inmune involucran a los factores no genéticos. Dentro de estos vamos a tener prácticamente a todos aquellos factores que pueden ser variables a lo largo de la vida del animal, como cuáles los hormonales, la nutrición, la edad, el fensotécnico, el medio en el que viven o si se encuentran en alguna condición de estrés. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de los hormonales, en las hembras gestantes, la progesterona es una hormona inmunosupresora. Ajá. Otras hormonas inmunosupresoras incluyen el cortisol. Entonces, ese es un ejemplo de un factor que afecta a la respuesta inmune. Luego tenemos a la nutrición. Si un animal no está bien alimentado, su respuesta inmune probablemente no será la más adecuada. ¿Ustedes vacunarían a un animal caquéctico? ¿Un animal desnutrido? Pues no. No. Porque probablemente hasta le van a hacer más daño. Si este animal no tiene ni siquiera energía para mantener sus funciones vitales, pues menos va a estar utilizando su energía para generar una respuesta inmune. También un animal obeso, lo mismo, no se recomienda la vacunación hasta que no esté en un óptimo estado. Y de hecho, pues ustedes saben, los animales obesos serán más predisponentes a ciertas enfermedades. Luego tenemos a la edad. ¿Cuáles son los grupos de edad donde están más susceptibles los animales? Pues en los límites de la vida. Los animales gerontes serán más susceptibles a enfermedades debido a un fenómeno denominado inmunosenescencia. Esto quiere decir que los telómeros de las células del sistema inmune se acortan, por lo tanto su vida ya no es tan longeva como querríamos y además su función está disminuida. Esa es la razón por la cual la senescencia, tanto de las personas, bueno, de los organismos como de sus células, pues ya no son tan funcionales y el sistema inmune ya no puede actuar como lo hacía cuando era joven, ¿no? Otro también de los factores dentro de los animales gerontes es el estrés oxidante. El estrés oxidante en realidad causa afecciones en muchas de las proteínas, incluyendo proteínas involucradas en la respuesta inmune y por lo tanto disminuye su función. Y en el otro lado tenemos a los animales muy jóvenes, a los animales recién nacidos, a los cachorritos. Y ellos también serán mucho más susceptibles a enfermedades, no porque su sistema inmune esté incompleto, sino porque les falta experiencia. Uno de los ejemplos que les daba era un boxeador. Si ustedes tienen a un boxeador amateur y tienen a Manny Pacquiao, aunque pesen lo mismo, aunque se vean con las mismas capacidades, pues ¿quién creen que va a ganar? Manny Pacquiao. Exacto, el Manito, ¿no? Manny Pacquiao va a ganar. ¿Por qué? Pues porque tiene más experiencia, ha entrenado tanto que eso que sabe hacer lo hace muy bien. Y es lo mismo que pasa con el sistema inmune. Conforme vas creciendo, este sistema inmune se va entrenando y funciona mucho mejor porque adquiere experiencia, a la cual pues ahorita nosotros ya sabemos que se llama memoria. Los animales jóvenes, al no tener contacto con tantos microorganismos, pues aún no desarrollan
esa experiencia o esa memoria. Es por eso que también son más susceptibles a algunas enfermedades. Y luego tenemos a el fin zootécnico. Pues como les mencionaba, o sea, si ustedes tienen un animal dedicado a la producción de leche, pues ¿a qué será más susceptible? A enfermedades por estafilococos en glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? Mastitis, siempre. Si ustedes tienen a un animal dedicado a carne, pues a qué otro tipo de enfermedades, o a un caballo de carreras, qué otro tipo de enfermedades, a un cerdo de traspatio, cómo estarán esas condiciones. Eso también determinará pues a qué enfermedades será más o menos predisponente. Y luego, el medio ambiente. Si ustedes tienen a un animal completamente aislado del exterior, tendrá ahí un efecto deleterio, aunque ustedes no lo crean, y su sistema inmune, en lugar de funcionar contra agentes patógenos rápidamente, funcionará también contra cualquier agente que no sea dañino, como el polvo o las heces de ácaro, y entonces tendrán a un animal con dermatitis atópica. O por el contrario, si tienen un animal en las pésimas condiciones, pues ¿qué va a pasar? Su sistema inmune va a estar reconoce un montón de agentes extraños. Ahí me quiero detener un poquito porque hay una cosa que se llama teoría de la higiene. Entonces, en esta teoría no tiene mucho que se postuló. Se dice en qué regiones del mundo las personas son más susceptibles a enfermedades infecciosas y a enfermedades alérgicas. Así ustedes, con lo que saben o con lo que han observado, pensemos en una población africana y en una población europea. ¿Quién será de esas dos poblaciones más susceptible a enfermedades alérgicas? La europea. Exactamente, la europea. ¿Y quién será más predisponente a enfermedades infecciosas? La africana. Exacto. O bueno, no vamos a ponerle africana, vamos a maldecirles países del tercer mundo. Pues resulta que la teoría de la higiene dice, cuando tú tienes un ambiente muy limpio, extremadamente limpio, con alimentos procesados, donde ya no hay tanta contaminación en el medio ambiente, tu sistema inmune tiene que reaccionar porque a eso se dedica. Entonces, el primer contacto serán agentes como los que acabo de mencionarles, heces de ácaro, polvo, pelos de mascotas, y lo va a reconocer como extraño. Al no haber otros microorganismos como, contaminantes, el sistema inmune va a decir, esto efectivamente me puede hacer daño, y entonces genera las respuestas alérgicas. Por el contrario, en estos países tercermundistas, aun cuando estén esos factores, como las heces de ácaro, pelos de perro, de gato, de heces de ácaro, polvo, polen, aun cuando esté eso, tienen contacto con un montón de microorganismos por el medio ambiente en el que viven. Entonces su sistema inmune dice, yo no me voy a ir con eso, que en realidad ni es relevante. Voy a reconocer mejor a estas bacterias, a estos hongos, a estos parásitos, y mejor me dedico a esos. Y por eso se puede explicar por qué en los países con más contaminación hay menos personas que cursan con respuestas alérgicas o respuestas de hipersensibilidad tipo 1. Es una teoría, no está completamente demostrada, pero se aplica. Nosotros en México somos países considerados del tercer mundo. Sin embargo, por el ambiente en el que vivimos, con todos estos alimentos procesados, con todas restricciones en el ambiente, también tenemos una gran predisposición a tener alergias. Y bueno, dentro de los últimos factores que afectan a la respuesta inmune son el
estrés. Ajá. Seguro ustedes cuando iban presencialmente a la facultad tenían sus épocas de exámenes. ¿Y qué pasaba justo después de la época de exámenes? Se enfermaban, se quedaban igual. Se cae el cabello. Se enfermaban. Bueno, Sí, exacto, se les caía el cabello y se enfermaban horrible, ¿no? Después de esa etapa así de estrés, de tener 3 exámenes departamentales el mismo día, al día siguiente entrega de trabajo final, en espera si les dicen si exentan o no exentan, están todos estresados y para el día 13, 14 de diciembre, que ya termina todo, ¿qué pasa? Se enferman horrible y en lugar de descansar, están enfermos. Y eso es justamente por el estrés. El estrés crónico genera una liberación sostenida de cortisol, que sabemos que es un inmunosupresor. Entonces, pues ahí mejor no se estresen, ¿ok? Y bueno, dentro de estos mecanismos son los que afectarán a la respuesta inmune. Genéticos y no genéticos. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno a la respuesta inmune innata. Entonces, a esta sección le vamos a llamar inmunidad innata a nivel molecular. ¿Dudas hasta acá? A ver, alguien me dice algo en el chat. Me escucho lejos. ¿Ya me escuchan mejor? Sí, doctora, ya. Sí, doctora. Ok. Bueno, dentro de los primeros mecanismos de la respuesta inmune innata está la generación de los péptidos antimicrobianos. Como yo les decía, vamos a ir de lo más facilito a lo más complicado, pero vamos a ir poco a poco. Los péptidos antimicrobianos corresponden a una familia de péptidos, esto quiere decir que son pedacitos, son poquitos aminoácidos, de 7 a 10 aminoácidos, que van a funcionar contra agentes patógenos, principalmente contra bacterias. Este tipo de péptidos se encuentran prácticamente en todas las especies de animales, vertebrados, también invertebrados e incluso en plantas y en hongos. Los péptidos antimicrobianos funcionan sencillamente por la acción de las cargas. Son prácticamente todos catiónicos, eso quiere decir que tienen una carga positiva y que además son anfipáticos. Esto quiere decir que pueden unirse tanto a una molécula hidrofóbica y a una molécula hidrofílica. Se pueden unir a lo que es hidrofóbico y a lo que es hidrofílico, o sea que tiene afinidad al agua y lo que no tiene afinidad al agua. También hay algunos que son aniónicos, que quiere decir que tienen una carga negativa, sin embargo la mayoría son catiónicos. Como les mencionaba, son péptidos de 7 a 10 aminoácidos y que están prácticamente constituidos por este tipo de aminoácidos básicos, lisina, arginina e histidina, lo cual son los responsables de darle la carga positiva. ¿Qué es lo que van a hacer estos péptidos antimicrobianos? Es, al encontrarse con una bacteria, con una membrana que tiene una carga negativa, se va a unir sencillamente por afinidad. Miren, dicen, ay, mira, una carga negativa, ¿qué tal si me uno aquí? Y entonces llama a sus amigos péptidos antimicrobianos y, ay, ¿qué tal si yo me uno aquí? ¿Y qué tal si yo aquí? Y vamos a jugar a la rueda de San Miguel y resulta que se agrupan un montón de péptidos antimicrobianos y generan una despolarización porque se está uniendo a la carga negativa de la membrana y generan un hoyo o un poro. Cuando esto sucede, entonces se interrumpe la membrana y entonces la bacteria por choque osmótico se muere. ¿Por qué? Pues porque la presión osmótica dentro de esta bacteria es mucho mayor a la que está en su medio extracelular. Y cuando tenemos una interrupción en esta membrana, necesitamos equilibrar la osmolaridad
de ambos lugares. Por lo tanto, la mayoría del contenido de esta bacteria sale. Sale y entonces se genera un choque osmótico y se muere. Ajá. ¿Cómo se pueden agrupar estos péptidos antimicrobianos? La mayoría, como les había dicho, a la rueda de San Miguel, hacen unos barriles y se insertan ahí en la membrana. Pero también se pueden hacer en forma de alfombra, que es hacerlo así como en grupitos, o en forma de toroide, que es una formación muy similar a la del barril, pero un poquito más chiquita. ¿En dónde se encuentran estos péptidos antimicrobianos? Pues prácticamente en todas las superficies epiteliales, en el moco, en la saliva, en las lágrimas e incluso algunos se han encontrado en orina y en semen, por ejemplo. Uno de los organismos que tienen más péptidos antimicrobianos, y de hecho es donde se han caracterizado más, es en estas ranitas. Ajá. En el género Genopus es donde se encuentra la mayoría de los péptidos antimicrobianos descritos. Como yo les decía, son más de 1000 péptidos antimicrobianos descritos y se han clasificado en varias familias. Se han clasificado en péptidos antimicrobianos alfa hélice o alfa, péptidos antimicrobianos beta plegadas, eso significa beta sheets, o péptidos antimicrobianos de estructura extendida. Dentro de estas tres familias, la más común es la de las beta plegadas, y en particular una familia que se denominan defensinas. Ajá. Estas se llaman así pues por el tipo de conformación que generan. En el de alfa hélices, pues ustedes ven, estas son unas hélices. En el de beta plegadas, ustedes ven, esta es una beta plegada. Y en el de estructura extendida no se nota una particularidad ni de alfa hélices ni de beta plegadas. Entonces, los más comunes son los de beta plegadas y en particular la familia de las defensinas. Estas lo que van a hacer es dividirse en alfa defensinas, beta defensinas y en teta defensinas. Y dentro de las defensinas, las más comunes son las beta defensinas. Entonces, si un día, al rato que platiquen con alguien de su familia, le pueden decir, pues ahí en tu saliva o en tus superficies epiteliales, en las manos, en la piel de las manos, en la piel de los cachetes, tienes un montón de péptidos antimicrobianos que te protegen contra las bacterias. ¿Cómo lo hacen? Pues uniendo sus cargas positivas con las cargas negativas de la superficie de la bacteria y las matan por choque osmótico. Además de esa función, que es la principal, se han descrito que pueden tener otras funciones, como inhibir la síntesis de la pared bacteriana, alterar la membrana plasmática, entonces la hace así un poco más endeble y la puede romper. Activar a otras proteínas para que se puedan unir a la superficie de la bacteria y romperla. Inhibir la actividad enzimática de algunas enzimas de las bacterias y también pueden interferir en la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos. Pero si a ustedes en general les preguntan cuál es la función de un péptido antimicrobiano, podrán decir fácilmente es inducir la muerte por choque osmótico de una bacteria. ¿Cómo lo hacen? Pues porque la carga positiva del péptido antimicrobiano se une a la carga negativa de la superficie bacteriana y genera un barril. Tengan en cuenta esa formación de barril porque lo vamos a ver en otras moléculas un poquito más complejas. ¿Alguna duda? No. ¿No? Ok. De algunos otros péptidos antimicrobianos que probablemente escuchen será la catelicidina, la LL37. La van a escuchar pues porque es la más común en los humanos. Ajá. También en el caso de los bovinos es muy, muy abundante. Se encuentra en
prácticamente todas las superficies epiteliales. Ok, luego tenemos ya a cosas un poquito más grandes que van a ser proteínas bacteriolíticas y proteínas bacteriostáticas. Entonces, nos fuimos de lo más chiquito y ahora aumentamos de tamaño. Dentro de las proteínas bacteriolíticas vamos a tener un ejemplo típico y es la muraminidasa o también llamada lisosima. Apúntenlo bien, es lisosima. No vayan a poner lisosoma ni nada de eso, es lisosima. Esta proteína bacteriolítica tiene una actividad enzimática sobre la pared de las bacterias gram positivas. ¿Qué es lo que hace la lisosima? Romper los enlaces entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Rompe estos enlaces de N-acetilmurámico y entonces interrumpe la pared de las bacterias gram positivas, resultando en su muerte por lisis, por choque osmótico nuevamente. Ajá. Entonces, este señor que ven aquí, ¿quién creen que sea? Véanle qué está viendo un cultivo. Fleming. Exacto, es Alexander Fleming. ¿Qué hizo Alexander Fleming? Descubrió la penicilina. Exactamente. ¿Y qué es la penicilina? Es el extracto de un hongo, es Penicillium notatum. Exacto. ¿Y qué hace la penicilina? Es un antibiótico. Entonces vemos que incluso en un hongo hay mecanismos protectores contra las bacterias. Pues Alexander Fleming es muy reconocido por ese descubrimiento, pero también debería ser muy reconocido porque él mismo describió la actividad de la lisosima. A que no se sabían esa, ¿verdad? Entonces ya saben que Alexander Fleming descubrió a la penicilina y también descubrió la lisosima y cómo es que actuaba en las bacterias gram positivas. Ese es el ejemplo típico de una proteína bacteriolítica. ¿En dónde se encuentra la lisosima? Pues también prácticamente en todas las secreciones. En las lágrimas, en el moco, en la saliva, en el sudor. Solo hay 2 secreciones que aparentemente no tienen lisosima. ¿Cuáles son esas? La orina y el semen. Pero en todos los demás lugares encontraremos lisosima. Luego tenemos a las proteínas bacteriostáticas. Y dentro de esas vamos a tener a 3 principales familias. Las de las lactoferrinas, las de las ferritinas y la de las transferrinas. Como ya se habrán dado cuenta, tienen en común algo. ¿Qué será eso? Pues esto de ferrina, ¿no? Y eso es porque se unen a moléculas de hierro, hierro 2 o hierro 3, principalmente hierro 3. La lactoferrina, como su nombre lo indica, fue descrita en pues, la leche. ¿Y qué hace la lactoferrina? Roba el hierro y entonces evita que las bacterias lo utilicen para que ya no se empiecen a multiplicar. Y es por eso que se llama bacteriostáticos. Solo las mantiene estáticas, solo las mantiene a raya. ¿Por qué? Le roba un nutriente esencial para su crecimiento, el hierro. Como les decía, se encuentra principalmente en la leche y su mecanismo principal es ese, robarse el hierro y evitar que las bacterias lo utilicen. Sin embargo, hace no mucho se describió que la lactoferrina también podría funcionar contra bacterias gram negativas en conjunto con la lisosima. ¿Qué es lo que va a hacer? La lactoferrina se une al lipopolisacárido de las bacterias gram negativas y entonces desestabiliza estos pelos que tiene aquí esta bacteria gram negativa. Lo que pasa después es que al desestabilizar, la lisosima es capaz de penetrar esta capota de lipopolisacáridos
y poder llegar hasta la pared de péptidoglicano. ¿Qué hace aquí en la pared de péptidoglicano? Rompe los enlaces entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina y interrumpe nuevamente la pared. Entonces, ya tenemos interrumpida la pared, ya tenemos interrumpida la membrana. ¿Qué va a pasar? Esta bacteria se va a morir por choque osmótico. Esto es un mecanismo nuevo, en realidad no tiene mucho que se describió, pero veamos de esta forma cómo es que la lactoferrina puede estar jugando su papel de bacterioestática, pero también pudiera funcionar en conjunto con la lisozima para tener una actividad bacteriolítica. Pero finalmente, quien la mata es la lisozima, la que es bacteriolítica. Luego tenemos a la ferritina, que se va a encontrar en diferentes tejidos, se va a encontrar en el hígado, se va a encontrar en la sangre, y lo que hace lo mismo, roba el hierro y evita que las bacterias lo utilicen. Y la última, la transferrina, que esta se encuentra abundantemente en sangre, lo mismo, roba el hierro y evita que las bacterias proliferen. Entonces, el conjunto de estas tres, lo que hacen son proteínas bacteriostáticas que al robar el hierro, evitan la proliferación bacteriana. Tenemos algunos otros que no necesariamente son péptidos, como la espermidina y la espermina, que también evitan la proliferación de las células bacterianas. En este caso las puse hasta acá abajo porque resulta controversial. Hay veces que le ponen espermidina a los cultivos bacterianos y empiezan a crecer más. Entonces, realmente su actividad como bacteriostática está así como muy dudosa. Ajá. Y luego tenemos a la lactoperoxidasa, que es una enzima que también se encuentra en la leche y que gracias a ella se pueden generar moléculas de peróxido de hidrógeno, que como ustedes saben, es bacteriolítico. Ustedes le echan peróxido de hidrógeno, o llamado también agua oxigenada, a cualquier molécula orgánica y va a empezar a burbujear. ¿Por qué? Causa daño oxidante. Pero bueno, con las que nos tenemos que quedar y que no tenemos que olvidar son la proteína más famosa, la estrella bacteriolítica, que es la lisozima, que actúa sobre bacterias gram positivas cortando los enlaces entre N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, y las proteínas bacteriostáticas, lactoferrina, transferrina y ferritina, que roban el hierro a las células bacterianas para evitar su proliferación. ¿Ok? Eso es lo que no se les debe olvidar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ok, son 12:30. Tenemos media hora. Solamente les quiero adelantar que el siguiente mecanismo de la inmunidad innata a nivel molecular incluye a estas moléculas, los interferones. Esta es una familia grandota de citocinas que se dividen en interferones tipo 1, interferones tipo 2 e interferones tipo 3. Se llaman así porque en los 60s, un señor, Lindemann, descubre que estas moléculas interfieren con la replicación viral. Por eso son interferones. Y después, muchos años después, ven que los principales que interfieren con la replicación viral son los tipo 1, que incluyen al interferón alfa, interferón beta, delta, omega y teta. Ajá, entonces eso es lo que vamos a ver la siguiente ocasión. Ahora sí, lo que quiero hacer ahorita con ustedes es que, bueno, voy a pausar la grabación.